Iglesia, escritura. Es el tema del cual estaré hablando hoy. Iglesia, escritura. Este temita es muy interesante. Pongamos atención. La iglesia sin las sagradas escrituras no puede ser entendida. Entonces, partiremos que Cristo ha confiado a la iglesia la revelación predicada por él y por los apóstoles, como principal fuente de revelación, para ser interpretada junto con la tradición y el magisterio, forman un conjunto armónico con los obispos en comunión con el Papa. Cristo a la iglesia le entregó su obra y su palabra, de ahí que la iglesia, ella tiene la responsabilidad de la interpretación auténtica que requieren estas tres columnas: escritura, tradición y magisterio. Haciendo presente la palabra y la obra de Cristo desde su ascensión hasta su segunda avenida, asegurando en los sacramentos la obra de Cristo realizada por el Espíritu Santo. Toda la iglesia plena en el Espíritu se hace presente en la palabra como testimonio escrito de la revelación divina y el corazón de la enseñanza católica llena de dinamismo celestial y en consecuencia eficaz. Mi nombre es Ángel Gallo, soy licenciado en teología, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. A ver, amado Señor Jesús, solo te pido que me des esa paz que serena mi alma y que me hace sentir que tú estás aquí presente conmigo, sabiendo que donde tú estás, nada malo me puede suceder. Y hoy me cobijo bajo tu brazo y sé que siempre estaré bien, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús, hoy y siempre. Gracias, Padre mío, por escuchar esta pequeña plegaria. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, por darme esta oportunidad de poder hablar con mis hermanos católicos que están viendo este video y que esta reflexión que estamos haciendo les sirva para ir conociendo mejor y creciendo espiritualmente dentro de esta Iglesia Universal Católica. Bien, a lo que venimos. La revelación está presente en dos maneras interconectadas e inseparablemente: por escrito en las Sagradas Escrituras y por la tradición oral, transmisión viva de la fe desde los apóstoles, y en ambas son custodiadas y guiadas por el magisterio de la Iglesia Católica, siendo Cristo la revelación plena y definitiva de Dios que se comunica a través de la creación y de la historia con su Hijo Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo junto a su Iglesia, Hechos 1:8. Porque la iglesia es instrumento, órgano y boca del Espíritu Santo. Y por esta cualidad la iglesia puede llevar el cargo de Cristo de predicar a todos el Evangelio, Mateo 28:19. Si alguno duda de esta mediación de la Iglesia Católica y de su autoridad humana entre Dios y los hombres, le aseguro que ese es un verdadero protestante. Llámese católico o no se llame, sencillo. Porque a los que Dios se dirige es a la Iglesia Universal Católica en su momento. Cristo la fundó allá en Mateo 16:18. Esto lo aclaro. El protestante no existía en ese entonces. Ellos vienen con Lutero en el año 1525, es decir, siglo XVI. Pero el pastor jamás va a admitir a la Iglesia Católica como mediadora entre Dios y los hombres. Así que no se preocupen, hermanito católico. La Escritura necesita la explicación inteligente del Espíritu Santo. Sabemos que hay errores. La razón, no todos interpretan las Sagradas Escrituras en un único sentido. Iglesia Católica e Iglesia Protestante. Tenemos dos doctrinas distintas. El protestante lo hace por la libre, es decir, a como se le ocurra, interpreta y sigue. Cada quien como quiera, surgiendo de esta manera los errores del protestantismo que culminan en la tergiversación de las Escrituras, separándose de la línea profética apostólica según las normas del sentido eclesiástico católico. Sabemos del peligro
y errores en la interpretación de las escrituras. Estas vienen desde la época patrística y no han disminuido, sino que incluso se han hecho más agudas. Pero lo importante es dejar claro que no todos, ni el fiel laico, ni siquiera el lingüista, puede interpretar las escrituras libremente basado en su ciencia o en la razón personal. Eso es imposible. La autoridad la tiene el magisterio eclesiástico, es decir, la Iglesia Católica. La razón última no está en lo pragmático, sino en la disposición de Cristo. Él ha autorizado y comprometido a la Iglesia como la auténtica expositora y predicadora de su palabra. Esto está en Mateo 18:17, Mateo 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24:47. Quienes se separan de esta afirmación son un peligro en la transmisión de las Escrituras. No hay vuelta de hoja. La Iglesia como cuerpo de Cristo, dirigida por el Espíritu Santo, responsable del depósito de la fe. Y no solo eso, sino de su protección. En el Concilio Vaticano II dice: al cumplir este cargo pastoral, nuestros antecesores pusieron empeño incansable a fin de que la doctrina de Cristo se propagara por todos los pueblos y vigilando para que donde había sido recibida se conservara sincera y pura. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 4:6. En esto, hermano, me he propuesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no pasarse de lo que no está escrito. Esta raya los protestantes la cruzaron hace 500, casi 600 años. Y sigue diciendo, y para que nadie se engríe en favor de uno contra otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Y Pablo dice que nadie, por amor, por favor, se lo suplico, nadie se infle en perjuicio de otro. Y Gálatas 1:8, miren cómo lo dice. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Y sigue diciendo en el verso 9 Pablo, como os tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, este es el error de los protestantes en que han caído a lo más bajo, Porque el depósito de la fe que Cristo dejó, lo dejó en la Iglesia Católica, sea esta pecadora o no lo sea, pero ahí está. Y los protestantes han venido a tergiversar esa doctrina, a paganizarla, para llevarse de alguna manera a cualquier católico confundido a su iglesia y éste empiece a dar el diezmo y empiece el enriquecimiento ilícito del pastor. Miren, la Iglesia Católica se inserta como expositora de las Sagradas Escrituras. No es un espíritu humano el que se pone entre Dios y los creyentes. Es el mismo Espíritu Santo que utiliza a la Iglesia como su órgano, exponiendo las Escrituras. Él es el actor principal de la misma, exponiendo sus propias palabras al explicar la Escritura a través de la jerarquía del magisterio eclesiástico. Y dice Juan 16:12-14, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Verso 13, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Verso 14, Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, la Escritura está siendo clara. La Iglesia no tiene la última palabra sobre la palabra de Dios. La Iglesia no tiene la última palabra sobre la palabra de Dios.
escrito, el Señor permanece en su propia palabra y Él continúa siéndolo en el Espíritu Santo. La iglesia realiza su autoridad por el servicio, para lo que ella fue enviada por Cristo. Y es el Espíritu Santo quien se sirve de la iglesia para hacer hablar a las Escrituras. Es por su medio que el Espíritu Santo consigue una forma concreta histórica para quienes vean en la iglesia una institución legítima de Cristo y con órganos visibles y no puedan escandalizarse de la relación entre las Escrituras y la iglesia tal como se ha descrito. Y quien rehúse a la iglesia como institución visible, escuche esto, se niega el derecho de interpretar las Escrituras. Sin embargo, las Escrituras atestiguan a la iglesia como institución visible, la unión, iglesia, escritura y tradición. Es reconocida por muchos teólogos, inclusive por algunos protestantes. La Biblia como palabra de Dios es el libro donde se lee y se expone a la iglesia como revelación auténtica de Dios en comunión con una historia viva de transmisión de generación en generación. Es decir, todo un proceso generacional. La Escritura es el medio eficaz de norma en la iglesia y no se puede saltar fuera de la tradición. Ellas tienen una relación inmediata con las Sagradas Escrituras, opiniones fuera de la iglesia. Dicen que se puede lograr una relación inmediata con las Sagradas Escrituras aparte y fuera de la tradición eclesiástica católica y penetrar en la fuente por la exégesis histórica. Pero eso solo es una ilusión humanística y esto lo hacen los pastores protestantes. Todas las sectas protestantes lo hacen esta. No se equivoquen, por favor. Hermanito católico, escuche a su iglesia, escuche a su obispo, escuche a su sacerdote. La tradición y las Escrituras son dos fuentes de fe independientemente. Ambas tienen su propia excelencia. La tradición se caracteriza por garantizar la autoridad en las Escrituras al dar el testimonio del canon. En la inspiración divina, la Escritura no se atestigua a sí mismo como palabra de Dios. Ella necesita el testimonio exterior basado en una determinación divina. Garantía dada por la tradición, donde se consigue su seguridad definitiva a través de la proposición del magisterio eclesiástico católico. En realidad, se puede afirmar que el carácter de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, esta se impone por sí misma al lector, atento a que se abre a Dios y por tanto no necesita una garantía externa. Pero Dios mismo ha determinado que su palabra sea anunciado a los hombres por la voz viva de sus representantes en la tierra, obispos, sacerdotes y diáconos, a quienes a través de Pedro delegó su autoridad para su transmisión de imposición de manos. Se sostiene y se transmite en el tiempo hasta nuestros días por la jerarquía católica. Escucha cómo lo dice Mateo 28, 19 al 20. Id, pues, y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una promesa maravillosa que Cristo le hizo a su iglesia. Él iba a permanecer hasta el fin de los tiempos con ella. No la iba a abandonar. No la iba a dejar, como diríamos, no la iba a dejar suelta, por decir algo así, pues. Porque la fe viene por el oído, no por inspiración privada e individual, aunque el auténtico oír solo es posible en el Espíritu Santo. Ahí no nos podemos equivocar. Y tampoco por la lectura, evidentemente. La Iglesia Católica no determinó a capricho el canon de las Sagradas Escrituras. Ella solo ha admitido la lista de los libros santos, revisados e inspirados. Por último, tenemos el carácter de la Iglesia. La iglesia como una comunidad del pueblo de Dios. En ella está el fundamento de la determinación divina, de que la fe
que venga por el oír, o sea, no en lo particular, sino en la comunidad eclesiástica representada por la autoridad puesta por Dios, obispo, presbítero y diácono, que haya recibido la garantía de las Sagradas Escrituras. La iglesia no es la suma de los fieles particulares que se preocupan en su propia salvación, no señor, sino la suma de la comunidad de creyentes en Cristo, cuya salvación se lleva a cabo según el modo dispuesto por Dios. La iglesia no hace las escrituras santas, sino que las hace reconocibles. Esto no es un principio ontológico, sino doxológico de las Sagradas Escrituras. El dominio decisivo en las Sagradas Escrituras es la inspiración, siendo Dios su actor invisible, principal, y en consecuencia está libre de error. Por ello es llamado en la encíclica del Papa Pío XII, divino. Es el más precioso depósito de la revelación divina. Además de eso, se puede lograr en ella la revelación con mayor claridad, rapidez y seguridad y viveza. Debemos agradecer a las Sagradas Escrituras la imagen de Cristo. Su estudio significa el alma de la teología. De modo parecido se expresa el Papa Benedicto XV en la encíclica Spiritus Paracletus. Escritura y tradición son idénticas en cuanto a fuerza testimonial respecto a la revelación divina, pero su testimonio no puede reconocerse con la misma seguridad. Para entender el testimonio de la tradición son necesarias muchas investigaciones históricas. La última seguridad solo la da el magisterio eclesiástico, y si comparamos los dogmas de la Iglesia con las Sagradas Escrituras, aparece una gran diferencia en la forma de expresión en las afirmaciones. Incluso muchas veces aparece tal diferencia en el contenido. Evidentemente hay una evolución en el crecimiento de la revelación, no solo a los conocimientos científicos de la teología, sino a la fe misma, la inteligencia de lo que se atestigua en las Sagradas Escrituras y en la tradición oral, crece constantemente hacia una plenitud mayor. Ahora, en cuanto a las cuestiones del dogma, tenemos que decir en nuestra síntesis algunas cosas fundamentales. Se trata de conocer en qué sentido ha evolucionado el dogma y que en realidad existe entre un dogma anunciado por la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Primero hay que aclarar que por la evolución del dogma no se puedan crear nuevas verdades reveladas. Esta ya no. La revelación ya se dio toda y total en Cristo. Esa revelación fue definitiva. Antes bien, la revelación misma concluye con Cristo y los apóstoles. Esta es la hora en que apareció Cristo en la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Efesios 1:10, mire cómo lo dice. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Este es el plan divino de Dios, unificar y restaurar todas las cosas, tanto celestiales como terrenales, bajo la cabeza de Cristo en la plenitud de los tiempos, revelando su ministerio y sabiduría a través de la Iglesia como cuerpo de Cristo, preparando el reino final y la reconciliación universal en un concepto clave para entender el plan de salvación. Los apóstoles se saben guardianes, custodios y pregoneros de la doctrina confiada a sus sucesores, fieles a la tradición. Gálatas 1:9, Romanos 16:17, Primera de Timoteo 6:20 y Segunda de Timoteo 1:14. Cristo es el fundamento que ha sido puesto por Dios. Nadie puede poner a otro. Los demás solo pueden continuar edificando sobre este fundamento. Primera de Corintios 3:10. Nadie está por encima de Cristo. Nadie. Únicamente puede crecer cada vez más vigorosamente en Él. Efesios 4:11-16. Así como no pueden los discípulos añadir nada a lo que Dios mismo comunicó a través de Cristo a su Hijo, igualmente tampoco se puede quitar nada de lo revelado por el Hijo. El discípulo es responsable de su salvación. Efesios 20:18-28. Y este sería borrado por Dios del libro de la vida. Apocalipsis 22:19. Cualquier apuntación del Evangelio
El que lo haga caerá en el anatema. Ya los protestantes ya cayeron en eso porque ellos alteraron la Biblia ya muchísimas veces. Sobre todo los testigos de Jehová. Bien sabemos que en la época patrística hubo la pretensión de poseer nuevas revelaciones que sobrepasan a Cristo. Esto fue firmemente rechazada por San Irineo, Tertuliano, Vicente de Lerin, siendo San Irineo de León quien rechazó las ilusiones del gnosticismo. Sepan que no hay nada que mejore la predicación de los apóstoles. Ellos comunicaron claro, seguro y perfectamente lo que Cristo les encargó. Y algo más, tratar de mejorar la doctrina de Cristo solo llevaría a un falseamiento de la revelación divina, que es lo mismo que hacen todas las sectas protestantes a través de sus pastores en sus prédicas diarias, en sus templos. La Escritura les dice a esa gente, anatema, maldito, Gálatas 1:8. Pregunto, ¿qué es el depósito de la fe? Lo que se ha confiado a la Iglesia Católica, no lo que las sectas protestantes han inventado. Escuche esto, es lo que recibimos del Señor, no lo que tu pastor ha forjado, no de ingenio, no de adquisición privada, sino de enseñanza de Cristo por tradición de los apóstoles que ha llegado a ti y a mí, pero ni tú ni yo la hemos creado, por lo cual ni tú ni yo somos el actor, o somos los actores, sino que el obispo y el sacerdote junto a la iglesia son custodios, no fundador, sino discípulos, no guía, sino partidario de lo que se te ha confiado, permanezca en ti y sea entregado. No recibiste oro, y si recibiste oro, da oro. No ponga una cosa en lugar de otra. No quiero que me cambie fraudulentamente oro por plomo o cobre. No quiero apariencias de oro, sino oro genuino. El divino actor manifestación no se realiza por la comunicación de verdades celestiales, sino por la acción histórica realizada por Dios en los hombres. En esta acción histórica divina, el hombre experimentó quién es Dios, cómo piensa, qué planes tiene respecto al hombre. Desde el principio, desde la vocación de Abraham y Moisés hasta la misión de los profetas. Este suceso era la muerte y resurrección de Cristo, juntamente con la ascensión y la misión del Espíritu. Hasta aquí las intenciones de Dios en función al hombre, y estas permanecían claras en cierto sentido en las disposiciones de la salvación que se iban sucediendo hasta que vino Cristo. ¿Cómo respondería Dios a la réplica humana? Siempre negativa a su acción personal. Si la última de sus palabras sería la palabra de la ira o la del amor. Pero esta ya ha sido la realidad definitiva, que no puede ser superada ni sustituida. La indisoluble e irrevocable presencia de Dios en el mundo, el amor y perdón, como comunicación de la misma realidad íntima, divina de su vida trinitaria al mundo. Con Cristo apareció aquella forma de vida que debe tener carácter definitivo para todos los hombres y para la creación entera. Por encima de ella no se puede conseguir una forma de vida superior. Solo podemos tratar de entender cada vez a Cristo y su acción, creciendo cada vez más en Él y en su obra. Para esto tengas en cuenta la doctrina de la redención por Cristo. Es evidente que el pueblo de Dios no espera nuevas comunicaciones celestiales más allá de la revelación que se da en Cristo, a no ser que sea su segunda venida. El Concilio Vaticano II expresa así: la doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino entregada a la esposa de Cristo como un depósito divino, la Iglesia, para ser fielmente guardada, infaliblemente declarada en el sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, sabiendo que las revelaciones privadas no se realizan
o no realizan ninguna contribución al mejoramiento de la revelación divina conservada en las Sagradas Escrituras y en la tradición oral, vale mucho para la comunidad eclesiástica misma. Bien, vamos a ir ya concluyendo y no le quito más tiempo a mis hermanitos porque aquí podemos pasar horas hablando. La revelación privada se dirige a personas particulares y no pertenece por eso al depósito de la fe en la iglesia. Y como guardiana de la revelación tiene el derecho y deber de examinar la revelación privada, la afronta con gran cautela y reserva porque es extraordinariamente difícil distinguir si una revelación privada ha nacido de las profundidades, posibilidades que moran en el corazón humano o si baja del cielo. Incluso cuando la iglesia después de un examen cuidadoso, estoy terminando, incluso cuando la iglesia después de un examen cuidadoso sobre la revelación es prudente y reconoce como auténtica una revelación privada, pero nunca se propone la aprobación eclesiástica. Más bien dice que la revelación privada no está en contradicción con la revelación universal y pública de Cristo y que puede servir de edificación espiritual. Sabemos de algunos movimientos religiosos han llevado a declaraciones doctrinales a la iglesia, pero solo han sido el motivo para la proposición de lo que estaba contenido en el depósito de la fe, más nada. Y por favor, hermanito, por favor, no dejen de suscribirse en este canal Católico Iglesia y Apologética, dándole link y dándole clic a la campanita, hagan el gallo. Y recuerden que así me están apoyando en esta campaña de evangelización católica. Invite a otros hermanitos católicos a sumarse para que vayamos creciendo cada día más y nos vayamos fortaleciendo y aclarando en esta doctrina católica. Que el Señor me los bendiga y adiós. Chao, nos vemos.